Muchísimas gracias, Kenia. Listo, vamos a arrancarnos. Vámonos recio con esta segunda sesión. Gracias por conectarse en esta mañana. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Hola, Andrés, gracias. Gracias por dar señales de vida. Es que, si no digo, a ver, a lo mejor están desayunando y yo, bueno, ya, con que estés tú ya dirá buenos días. Gracias. No, por eso uno hace las pruebas, ¿no? Como decía Talía, me ven, me sienten, me escuchan. Tiki, tiki, tiki. Bueno, vamos a iniciar esta parte de la epistemología del derecho probatorio. Ayer reflexionamos sobre el tema de la verdad. Hicimos algunas asociaciones con algunos conceptos que tendrían que ver, pues eso, ¿no? Con este cruce, este binomio entre verdad y epistemología. Nos referimos a saberes, nos referimos a metodología, nos referimos a algunos de estos conceptos, a percepción, que tú mismo creo que Andrés sugeriste, ¿no? Y entonces, pues fuimos ahí construyendo un marco interesante de análisis sobre estos temas, adentrándonos a la cuestión quizá más complicada, ¿no? Y era que parece que pues tenemos que construir una verdad, ¿no? Epistemología supone también de alguna forma saber de dónde tomas el conocimiento, pero al final terminamos, decíamos, argumentando, construyendo una narrativa, haciendo una historia, esto que hoy llaman storytelling, ¿no? Entonces, esas historias son construcción de verdad, ¿no? Constructos incluso le decimos. Pero esa construcción de verdad tiene, decíamos ayer, que buscar de alguna forma ese consenso, esa idea que articule distintas aproximaciones a los temas comunes. Y bueno, pues por ahí entonces vamos hablando de verdad histórica, de verdad y memoria, de verdad, pues hay quien incluso le pone verdad sanadora, ¿no? O sea, como seres humanos, como colectivo también, necesitamos cerrar ciclos, necesitamos de alguna forma tener claro cómo fueron las cosas, y por eso es que verdad y memoria parecen indisolubles, al menos en la construcción que jurisprudencialmente se ha generado a partir del contexto interamericano. Y ahí a eso me quiero referir, ¿no? Se ha insistido mucho en que incluso la verdad juega un papel necesario en la reconstrucción social. Es decir, en América Latina hemos pasado por tremendos y terribles trances históricos que han supuesto, pues, la desaparición de grupos enteros de personas, ¿no? Bueno, en México ese es un tema triste y lacerante, pero fíjense cómo de alguna manera esto de epistemología y derecho probatorio termina ahí, ¿no? O comienza ahí. Cuando justamente nos encontramos con esta cuestión de que la construcción jurisprudencial se hizo a partir de estos problemas que se generaron en los años 70, concretamente la Guerra Sucia en México, y que de alguna forma el sistema de justicia, el sistema jurídico, el sistema político, pues no lograron o no han logrado hasta el día de hoy, pues generar esa epistemología sanadora, ¿no? O sea, esa epistemología que nos ayuda a decir, pasó esto y bueno, pues ya tenemos que corregir estas cosas. No sabemos qué pasó, es el tema. O sea, no sabemos, no pudimos, justo esto que estamos discutiendo, generar una memoria que nos permitiera pues lo que se ha insistido mucho a nivel interamericano, y es que necesitamos, para que haya verdadera justicia, necesitamos saber qué pasó.
porque la incertidumbre es tremendamente injusta, ¿no? De hecho, en estos días apareció Ruido, ¿no? Esta película Netflix, pero bueno, hace la Civil el año pasado y son solo, bueno, pues esas por son ficción, pero pues hay también muchos documentales, ¿no? Las tres muertes de Marisela Escobedo, ¿no? Es tremenda, ¿no? Y es porque al final de cuentas, ¿quién construye la verdad y en función de qué elementos? Entonces, quieren una aplicación sumamente potente y comprometida de la epistemología en el campo del derecho, es eso, es el derecho probatorio. ¿Qué hemos logrado probar y qué no hemos logrado probar? Y entonces nos vamos a dar cuenta que nos encontramos en una encrucijada tremenda y terrible, porque casos emblemáticos como el de Ayotzinapa sigue siendo casi un tema de misterio, ¿no? O sea, no sé si escucharon la noticia de que parece que habían encontrado vivo a uno de los normalistas en algún otro estado, en estado de indigencia. Yo ya no le seguí la noticia, pero, o sea, es algo que no se ha cerrado, ¿no? No se sabe qué pasó, ¿no? Y de los queremos vivos termina siendo un tema preocupante, ¿no? Porque, o sea, uno puede decir, qué necedad, o sea, los datos podrían dar que pues obviamente no van a estar vivos, pero no es el tema, o sea, no es el tema de si están vivos o no, ¿no? El tema es que no se ha hecho nada, ¿no? Que no se ha hecho nada y que no se puede tener, no se puede conformar una verdad, no se puede conformar una memoria, y siguiendo pues toda esta cuestión que estamos diciendo, entonces no puedes reconstituir el tejido social, ¿no? No puedes generar confianza en las instituciones, no puedes garantizar el acceso a la justicia, entonces estamos teniendo un impas terrible y tremendo sobre cuestiones fundamentales como es el caso de la justicia, ¿no? Pensemos que cuando se detonó todo este tema de los derechos humanos, ven que ayer yo hice una pequeña crítica a eso, ¿no? Fíjense, esto es de verdad, es demencial, es como diría yo, es paradójico, no sé cómo, un oxímoro, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero vean, cuando arranca todo este tema de los derechos humanos, hay quien dice que se arrancó a regañadientes, o sea, que el sistema mexicano no quería incorporar los derechos humanos, que la primera vez que se incorporan, pues es en el tema de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto se entiende que por presión o sea, en los años 90, por presión de Estados Unidos y Canadá, que nos exigían tener algún tipo de oficina o de instancia que velara por esos derechos. Y entonces surge en el contexto del TLC, después Telecán, ahora Temec, la obligación de conformar eso, ¿no? Y entonces se instaura, ¿no?, la Comisión de Derechos Humanos, mucho antes de la reforma de 2011, y ese es como el primer paso, pero el Estado mexicano ya sabía que tenía la guillotina en el cuello porque estaban revisando diversos casos. La diplomacia mexicana había exentado a México de que nos fincaran responsabilidad en alguno de esos casos. ¿Cuál es el primer caso en el que nos vinculan? Pues el primero fue el caso Radilla. Pero ahí es lo que digo, lo paradójico, ¿no? El caso Radilla llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los años 80. O sea, la familia Radilla estuvo luchando décadas, literalmente, por encontrar a Rosendo, y el Estado mexicano, o sea, se había lavado las manos, les había dado la espalda. eh, 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 yo me recuerdo en el documental sobre Rosendo Radilla, donde entrevistan a
funcionarios del gobierno y dicen que, pues que era casi imposible encontrarlo, ¿no? Porque era tal la extensión de terreno en la que podría encontrarse que pues era materialmente imposible, ¿no? Cuando finalmente viene la... ¿Ustedes también dejaron de escuchar al doctor? Sí, yo creo que se ha de haber cortado o algo así su señal. Sí, le marco, permítanme. Sí, gracias. Gracias. Ya, listo, disculpen, es que algún problema ahí con la red y ya fui a revisar el módem, todo bien. Bueno, entonces decía yo, me quedé en la parte más interesante, lo hice a propósito, no me crean, es para que, para ponerle más suspenso, ¿no? Entonces, resulta que condenan al Estado mexicano a encontrar el cuerpo. Pasa esto que les comentaba de que dice, no, es imposible. Y uno dice, ¿cómo para la maldad somos buenísimos, ¿no? Sí, contaban que en esos años, en los 70s, se desaparecían pueblos enteros. O sea, llegaba una noche el ejército y al otro día no había nadie, ¿no? Y lo podían hacer de manera muy eficiente y muy rápida. Pero cuando se trataba de encontrar un solo cuerpo, no había modo, ¿no? O sea, el Estado no tenía mecanismos. A pesar de que era la primera, que era paradigmática, que era una condena, tal, ¿no? Y que la familia no quería dinero, lo que quería era saber, saber qué pasó, ¿no? Saber qué pasó y qué creen que hace el Estado mexicano. Empieza a hacer foros, congresos, y la Suprema Corte llega, o sea, empieza a, varios de la Corte, o sea, empieza a llevar agua a su molino. No sé si me explico. Se empieza a decir, ahora sí, los derechos humanos van a ser punto de referencia y nosotros, o sea, algo terrible, porque al final de cuentas, Rosendo Radilla se volvió un caso. Se volvió un caso. ¿Alguien de aquí de la sala ubica físicamente a Rosendo Radilla? O sea, ¿cuáles son sus características físicas? Jesús, Andrés, ¿no? Más o menos, y eso bueno, he estado un poquito ahí en el tema, sí. Ahora sí que pues es de Guerrero, el buen Rosendo. Sí, pues mira, pero, ajá, exacto, o sea, es muy, o sea, yo curiosamente he hablado en foros así, vamos a hablar de Rosendo Radilla, ¿sí? La gente no lo conoce, porque no les interesa la persona Rosendo Radilla, la gente le interesa el caso Rosendo Radilla. Pero es como, o sea, es como una prueba, como un signo del problema que tenemos en México. Si somos capaces de transformarlo en un caso académico y dejar de preocuparnos por la persona. Como dices tú bien, Andrés, es Guerrero. O sea, siempre todo regresa a Guerrero. O sea, ¿por qué digo es Guerrero? Porque pues en Guerrero se dio pues la lucha de independencia, ¿no? En Guerrero se da la revolución. En Guerrero surgen
surge el movimiento de Lucio Cabañas, ¿no? O sea, en Guerrero es Rosendo Radilla, en Guerrero es Ayotzinapa. Sí, o sea, es decir, es algo que es histórico y eso es un tema que muestra un poco como, o sea, que se vuelve como ejemplar respecto de lo que es México. Es como un laboratorio, como diría, ¿no? Insisto, en lugar de decir, bueno, ¿qué hacemos con Guerrero? Empezamos, no, el caso de Rosendo Radilla, que la corte que dijo, que hizo, que no sé qué, que ahora vamos a poder aplicar los tratados internacionales. Pero en realidad es un tema epistemológico. Nos enfocamos en los documentos y dejamos de pensar en la zona, en la región, como un tema importante. Y no todo es, digamos, negativo o malo, porque Guerrero también son las autodefensas, pero Guerrero también es Ayutla de los Libres, uno de las primeras comunidades indígenas que fuera de Oaxaca lograron tener el reconocimiento como sistema normativo. Guerrero es donde surge la discusión sobre los derechos político-electorales del pueblo afromexicano. ¿Ven? Entonces, es epistemológico el problema. Si lo conectamos así, si lo entendemos así, si lo vemos de manera más integral, entonces tenemos más respuestas. Pero nuestra epistemología jurídica está empeñada en que abstraigamos, nos vayamos a una oficina y discutamos los asuntos desde los papeles, no desde las personas, no desde los contextos. ¿Por qué lo sé? Porque cuando sumamos todos esos asuntos de, oye, qué grave está la situación en México, en lugar de decir qué grave está la violencia, qué grave está, pues toda esta cultura de la mentira, por llamarlo de una forma, pues hay que traerle a la gente cursos sobre derecho probatorio. O sea, nuestra respuesta es, hay que tomar un curso, hay que hablarle a Jordi Ferrer para que nos dé un curso, hay que pagarle a la Universidad de Girona para que nos resuelva el problema. ¿Qué va a pasar? Yo se los adelanto, o sea, porque es una falsa epistemología, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? 10 años de cursos y al final vamos a tener procesos y sentencias bien bonitas, ¿no? O sea, donde, como ahora, ¿no? 30 hojas de la reforma de 2011, los derechos humanos, el control de convencionalidad, nosotros comprometidos con eso, y hemos hecho ahora la cadena de custodia en la cual hemos cumplido con todos los estándares sobre las pruebas. Y al final, sigue sin aparecer Rosendo Radilla. ¿Me explicó? O sea, vamos yo este efecto le llamo, este efecto make-up, ¿no? Vamos a hacer más bonitas nuestras sentencias, los papeles, las discusiones. La gente va a tener cientos de cursos sobre cuestiones de derechos humanos, argumentación jurídica, derecho probatorio, pero la realidad va a seguir siendo tal y cual es, porque no nos interesa. Justo la epistemología ayudaría a eso, ¿no? Es decir, ¿dónde estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es para ti la construcción de la verdad? La construcción de la verdad es construir algo que te hace sentir cómodo dentro de un sistema normativo, dentro de una discusión argumentativa, dentro de la derrotabilidad y el señalamiento de falacias. Gracias, Andrés. La verdad vale mucho la pena verlo. Yo creo que valdría más la pena ver el documental que leer el expediente de la corte, ¿eh? Porque la corte en ningún momento dice, ojo y pedimos disculpas al pueblo mexicano porque en algún momento el asunto pasó por aquí y nos valió gorro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos como decía yo, tremendo déficit, ¿no? Porque vamos haciendo esta construcción y fue la corte también la que señaló que vamos a llamarlo así, este modo epistemológico, sistemático de llevar a cabo las cosas, ¿no?
es una constante, o sea, es eso, se volvió sistemático, ¿no? Fíjense, es otra, son como colmos, ¿no? Como chistes, ¿no? Que el caso Florence Cassés. El caso Florence Cassés fue un caso polémico que de alguna manera buscaba el ministro Saldívar tener un tipo de, ¿cómo vamos a decirlo?, de carta de presentación en su disputa que tenía por mostrarse más progresista que el ministro Cosío, ¿no? Entonces traían ahí un pleito y Saldívar encuentra en este caso paradigmático una oportunidad pues para hacerse visible ante medios de comunicación y todo eso, ¿no? Ustedes ya saben en qué termina el caso Florence Cassés, ¿no? O sea, termina con un montaje, con justo eso, mostrando la debilidad del sistema y lo que he venido diciendo hasta ahora, ¿no? En México, la verdad procesal se construye a modo. ¿Cómo funciona ahí la epistemología, no? Funciona, pues, o sea, cuando ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Lo sensato, lo que uno podría pensar, lo que se supone debería suceder es, bueno, vamos a investigar, vamos a ver qué ha hecho la policía, vamos a ver cuáles son las pruebas, vamos a unirlas, vamos a seguir la cadena de custodia, vamos a hacer una historia en función de lo que sucedió. Pero esa no es la epistemología que aplica en el derecho probatorio, ¿no? La epistemología es a ver qué dice el jefe, que se comunicó con el otro jefe y cómo lo vamos a decir en un boletín de prensa, o nos esperamos, o no sé qué. Y ya de ahí, en función ya de que se construye una verdad, bueno, ahí podría decir políticamente adecuada para los intereses de la clase política, entonces ya dicen, ahora sí, tráete las pruebas a ver cómo armamos la verdad, ¿no? Por eso es que entonces nos damos cuenta que es una cosa demencial, ¿no? Es decir, cuando después quieren explicarlo, como pasó con Ayotzinapa, como pasó con Florence Cassés, ¿no? Entonces no tiene sentido. No hay coherencia, ¿no? Porque se armó a posteriori, ¿no? Y no solo eso, no solo eso. Después, cuando ya, o sea, se descubre que de alguna forma es una verdad fabricada, entiéndase, una mentira, entonces aquí en este país hay como un principio de, pero nunca, o sea, y nunca te eches para atrás, ¿no? En tu mentira, ¿no? O sea, nunca salgas a desmentirte, tú niega todo, ¿no? Tú niega todo, como dé lugar. Lo vemos en el caso de la ministra Esquivel, ¿no? Del plagio, ¿no? O sea, ya por todos lados pruebas, pero yo sigo negándolo. Y así pasó con Florence Cassés, ¿no? Que ya salió esto, que bueno, en el caso de Devani, ¿no? Que también se volvió medio mediático, ¿no? En el caso de Paulette, ¿no? Que a mí fue, y sigue negándolo, o sea, a pesar de la evidencia. ¿Cuál es tu epistemología? La epistemología es lo que el sistema diga, lo que la clase política diga, eso es lo que tiene que prevalecer. Entonces, el proyecto del ministro Saldívar dice, bueno, pues es que este cochinero, no lo dice así, pero bueno, esto que se ha hecho, esto que se ha armado, pues no puede ser sustentado como una verdad, ¿no? Entonces, ergo, la señora está libre, ¿no? Los expertos, entiendo, dicen que lo que se debió hacer era reponer el procedimiento. Porque las pruebas estaban, lo que pasa es que se habían seleccionado, se habían escogido a modo, ¿no? Decían que había un salón lleno de pruebas, ¿no? O sea, que había muchas cosas que revisar. Y la solución es, pues, mejor, o sea, hagamos esta, como decía yo, sentencia emblemática en la que digamos que cuando haya vicios en el procedimiento, cuando encontremos que haya estas alteraciones en las pruebas y en los testimonios, bueno, pues obviamente el caso es inconstitucional, ¿no? Y por ahí yo me imagino a alguien jalándole así la toga al ministro Saldívar. Oiga, ministro,
Pero ¿sabe qué? En México todos los asuntos son así. Entonces todos los asuntos son inconstitucionales. Sí, pero ¿qué crees? Ya lo mandé. Ya pasó, ¿no? Ya lo aprobaron, ¿no? Y así quedó ese caso así, o sea, así como, pues como, insisto, la carta de presentación, como el asunto de esto es lo que se debería de hacer, pero jamás se va a hacer. Esta es una correcta epistemología, pero es imposible aplicarla en un país donde recurrentemente se falsea la verdad, donde recurrentemente se alteran las pruebas, donde no hay una cultura de la verdad. Y entonces, en realidad, pues de hecho eso, no existe una epistemología que tenga como pretensión, pues, encontrar la verdad, ¿no? Sino más bien es a partir de los intereses, insisto, de una clase política que es la que opera las instituciones, que dice cómo y cuándo sacar las cosas, ¿no? Y en qué modo. Y parece que, o sea, esto no es, o sea, insisto, presento algunos de los casos emblemáticos, pero parece que esto es sistémico, ¿no? O sea, es parte de un todo, que está en todos lados está. Es cuando de repente, pues sale, sí, este escándalo del plagio de la tesis, pues es que o sea, o sea, sí obviamente es grave, nos asusta, todo lo que sea, pero lo que nos debería de preocupar es que eso es sistémico. O sea, ahorita salió porque pues, por un asunto político, pero el tema es que eso pasa muchas veces, pasa recurrentemente, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es, ¿cómo hacemos para, pues eso, para proponer una epistemología que se comprometa con la verdad y para evitar que entonces el derecho probatorio sea visto como un salvavidas, otra vez desde el formalismo y desde la filosofía analítica, para curarse en salud? Sí, Andrés, adelante. Gracias. Mira, yo pienso que va a estar medio complicado. Ahora sí que aprovechando por ahí las sabias palabras de un consejero, que no traemos la democracia en el ADN los mexicanos, pues tampoco traemos la cultura de la verdad, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que esto también es algo cultural. Si vemos la manera de sacar ventaja de algo por una mentira, lo hacemos. Es decir, los ministerios públicos están llenos de eso. Tampoco el Poder Judicial ayuda. Nosotros mismos, por cuestiones de tiempo, dices, pues le voy a dar la mordida al poli para que me deje, a pesar de que yo no traigo los documentos, es mi responsabilidad. Pero dices, bueno, llevo prisa, etcétera. Entonces yo solito me hago una historia para justificar que estoy corrompiendo a la otra persona. Y luego la doble moral, ¿no? Luego voy por allá y digo, no, es que está mal, pero pues, bueno, salvo ciertas circunstancias. Yo creo que sí está ya medio complicado el tema de México, porque viene desde hace muchos años, o sea, tan es así que quien inaugura la corrupción es el propio Porfirio Díaz, ¿no? En la burocracia, prácticamente el que no tranza no avanza, y por mis compadres, etcétera. Desde ahí traemos toda esta situación. Aparte, yo creo que también debería la academia manejar algo de quitar esta cultura, si lo podemos llamar así, de la cabeza de los latinoamericanos, porque no nada más es México, es desgraciadamente toda Latinoamérica. Por ejemplo, el caso de la tesis, ¿no? Ahorita el chico que se sintió aludido ya salió a pedir disculpas, dice, no, yo soy el que realmente plagió, disculpen ustedes, vemos cómo lo arreglamos, así como que, oye, hicieron todo un show mediático y ahora tú sales y, disculpe señora ministra, yo fui quien la plagió. Está ya medio complicado todo esto, posiblemente por cuestiones políticas,
pero, o sea, no se vale, pues a lo mejor ensuciar ciertas cosas. La propia UNAM debería, pues ya ahorita con la inteligencia artificial, hacer una depuración de todas las tesis y realmente ver quién sí plagió, quién no, y posiblemente darle un chance. Oye, bueno, pues la plagiaste, tienes años, ni modo, vuélvela a hacer, punto, ¿no? Tenemos ya muchas herramientas hoy en día. Es cuanto, gracias. Sí, está súper raro, ¿no? O sea, primero porque las fechas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que alguien plagie una tesis que es posterior, ¿no? Eso está raro, pero bueno, porque se tardó en presentarla, un sinfín ahí de argumentos. Está súper raro y complejo, ¿no? Obviamente eso genera suspicacias, ¿no? A propósito de, pues, incluso hasta cosas graves, ¿no? Amenazas, no sé, la compra de conciencia, no sé. Pero bueno, en fin, o sea, eso muestra la gravedad de un tema, ¿no? O sea, de un tema, como dices tú, que parece ser cultural. Y yo ahí es donde entonces quiero como construir con ustedes algo en esta mañana, ¿no? Sí. Entonces, ustedes que ya están pues estudiando estos temas de epistemología, a partir de que se construyen las narrativas o las verdades, ¿no? Y dices, bueno, no a partir de los hechos, no a partir de la realidad, ¿no? Parece que es a partir pues eso, y decíamos ayer, de percepciones, sí, pero de percepciones que incluso están alteradas, ¿no? Porque una cosa es que tú por un micromachismo o por un tema de racismo, por un sesgo cognitivo, distorsiones alguna cosa de la percepción, pero otra es que ya de mala fe tú digas, vamos a alterar, vamos a esconder, vamos a cambiar, ¿no? Y dices tú, Andrés, eso parece ser que es parte de nuestro ADN, ¿no? Por decirlo de una forma, es parte de nuestra herencia cultural. Entonces, aquí es donde la epistemología se pone bien interesante, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, ¿qué tendríamos que hacer para insistir y cambiar esa cultura? ¿Cómo la transformamos de una cultura de la mentira a una cultura de la verdad? Son esas preguntas, ¿no? Tiene que ver entonces con la manera en la que somos y entendemos las cosas. O sea, hay algo ahí que como dices tú, quizá heredamos de nuestra propia historia, que tiene que ver pues eso, con el abuso, ¿no? Ayer hablamos como de la violencia, ¿no? Como esta cuestión de hallarse, ¿no? O sea, de llegar primero, de aplastar a los demás, es eso, o sea, es eso parte de nuestra cultura. Y bueno, pues la cultura es un tema que recurrentemente filósofas y filósofos terminan como escribiendo o reflexionando, ¿no? Pensemos que uno de nuestros grandes referentes en la literatura, nuestro premio Nobel, Octavio Paz, el ensayo que escribe para de alguna manera colocarse en el radar de la Academia de Literatura, es El laberinto de la soledad, que describe de alguna manera el ser del mexicano, ¿no? Este ser barroco, este ser enmascarado, este ser melancólico, diría Bartra, este ser a veces resentido y que es desconfiado, ¿no? Y que siempre entonces está pensando cómo sacar ventaja de las cosas. Entonces, ¿será así? O sea, ¿será que somos ventajosos? O sea, ¿será que eso nos ha llevado, pues, eso a... Esa es una pregunta interesante para alguien que estudia un diplomado de epistemología. O sea, ¿será que la epistemología en realidad no existe en nuestro país? Es decir, no hay una pretensión de descubrir de dónde conocemos o por qué conocemos, porque eso nos llevaría, como bien dijiste, Andrés, pues a descubrir que estamos conociendo y estamos generando narrativas y estamos generando conocimiento a partir de mentiras, ¿no? Y en un contexto de mentiras, pues tienes que seguir mintiendo, porque si no, entonces tienes que hacer un corte y decir, se acaban las mentiras y empezamos a hacerlo, como dices tú, de manera frontal, correcta, porque si no, entonces estamos en una especie de doble moral,
¿no? De doble discurso. Es decir, somos uno de los mejores países casi del mundo, porque tenemos un sistema que se basa en los derechos humanos, porque tenemos un sistema de justicia avanzado, porque tenemos un sistema electoral fuerte. O sea, eso en el discurso, pero en la realidad tenemos todas estas otras cosas que parece que contradicen ese discurso. Entonces, parecería que tenemos una epistemología a modo, no sé cómo decirlo así, ¿no? Es decir, tú cuentas la verdad a partir de lo que te conviene. Entonces, aquí estoy haciendo una sugerencia, igual ustedes pueden decir, quizá no, una epistemología crítica. O sea, a lo mejor tendríamos que agregarle ese apellido. O sea, incluso me parece un área de oportunidad. O sea, eso tendría que estar transversal en todos los cursos de capacitación, en las escuelas de derecho, ¿no? O incluso, bueno, a nivel general. Es decir, apelar, a lo mejor entiendo que el nombre epistemología puede generar un poco de resistencia o reticencia, ¿no? O sea, suena sofisticado, suena complejo, ¿no? Le podemos poner de otro modo, ¿no? Pero esa es la idea. O sea, la idea es tener una metodología que te permita acceder o que te genere al menos esa actitud en la persona que conoce, ¿no? El ciudadano, en la ciudadana en su caso, en el justiciable, en el estudiante de derecho, ¿no? Que hubiera esta actitud por acercarse lo más posible a la verdad. Por eso yo utilicé el concepto de verdad como un recurso didáctico para poderlo abordar, ¿no? Y verdad entendido también, insisto, como un valor convencional, entendido como un tema de políticas públicas en algunos países, en México no. Eso llama la atención, que en México no haya como un proyecto en torno a eso, ¿no? O sea, digo, si ustedes más o menos han sondeado este tema o han escuchado algo, por ejemplo, es el tema recurrente en Colombia, ¿no? Es el tema recurrente en Chile, incluso en Guatemala, ¿no? O sea, cuando hablamos del derecho a la verdad, en México no se habla, no se discute, o sea, nos cuesta trabajo, o sea, preferimos conceptos como cultura de la legalidad, ¿no? Ese nos raya un montón, ¿no? Pero porque cultura de la legalidad te permite todavía conservar o preservar esa mentira, ¿no? Tú dices, basta que tú digas, esto lo estoy generando a partir de esta norma y estoy cumpliendo con el derecho, sí, pero, o sea, ¿qué elementos has elegido para subsumirlos dentro del derecho? Ese es el tema. Por eso yo creo, de alguna forma, que una epistemología crítica como la que estoy proponiendo, de alguna manera, iría a confrontarse en primer lugar contra el legalismo y el formalismo que tenemos, que también es un tema epistemológico. O sea, ¿por qué dentro de la discusión jurídica terminamos siempre como confrontados en esa cuestión, ¿no? Es decir, seguimos siendo kelsenianos y formalistas y no sé qué, ¿no? Y legalistas, porque eso nos da certeza, nos da seguridad. Insisto, nos mete en un mundo, ¿no? Nos mete en un submundo, ¿no? Que nos aleja de la realidad. Entonces, quizá esa epistemología crítica lo primero que diga es, oye, la ley es un recurso, la ley es una herramienta, la ley es una referencia, no lo es todo. ¿Quieres construir una verdad jurídica que aporte a la justicia, a un orden social? Entonces tienes que tener otra epistemología. O sea, así de sencillo. Yo creo que por eso esa generación reaccionó a eso, ¿no? Y esa epistemología supone incluso un tipo de activismo. Esta epistemología crítica que les estoy proponiendo propondría un tipo de activismo. ¿Cuál es? Sal de tu zona de confort, ¿no? O sea, es decir, acércate a la realidad. Ahorita mismo ya ahí salió la propuesta, ¿no? Es decir, entre analizar el caso Radilla y conocer qué le pasó a Rosendo Radilla, hay un mundo tremendo, o sea, un cambio epistemológico radical, ¿no?
sea, ya como así simplemente la propuesta epistemológica de decir, yo me acerco al expediente de la corte o yo veo el documental y hay un cambio, o sea, conocemos de otra modo, o sea, hay una epistemología distinta. Ahora, el que incluso dijera, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a Guerrero. O sea, voy a ver qué es lo que está pasando en Guerrero, ¿no? Voy a tratar, bueno, no tengo tiempo, pero bueno, voy a acercarme a los documentos que nos muestran cuáles son los problemas, qué es lo que está sucediendo. Nos hago un estudio un poco más sociológico. Es otra epistemología distinta a esta epistemología que hoy tenemos, que es formalista, de decir, bueno, el expediente de la Corte, y luego tenemos pues estas sentencias que la Corte ha hecho en torno a los derechos humanos, y tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana. O sea, eso es interesante, pero te sitúa en un mundo que no te permite construir puentes con la realidad. Entonces, bueno, pues el tema probatorio está ahí situado, porque una cosa es las pruebas que demuestran la existencia de un hecho o algo, y otra cosa es alguna cosa que utilizas como prueba de una verdad, de una mentira que estás fabricando y que estás haciendo pasar por verdad, ¿no? Entonces, esta epistemología crítica respecto al derecho probatorio nos llevaría a cumplir con un principio que se insiste mucho, pero que tampoco se discute, que es el principio de inmediatez, ¿no? O de inmediación, ¿no? Es decir, al final de cuentas, el gran problema es que los jueces no están tan cercanos a la realidad. La clase judicial se ha alejado de la realidad. O sea, el juez termina, o la clase judicial termina siendo hasta cierto punto, pues eso, prepotente, ¿no? O sea, termina siendo soberbia, no sé cómo decirlo, y no le interesa esa realidad. Cambias el chip y dices epistemología crítica. Los jueces entonces dirían, ¿qué herramientas tengo para acercarme lo más posible a los hechos históricos? Porque si no es muy cómodo, pues mira, es lo que está aquí, es lo que está en el expediente, es lo que te presentaron. Entonces, eso generaría pues, mucho, o sea, otro tipo de práctica distinta. Sí, Ivonne, adelante. Gracias, doctor. Buenos días a todas y a todos. Solamente ahorita que está retomando los temas o las sentencias de la Corte Interamericana, me vino a la memoria el de las mujeres muertas en Ciudad Juárez, ¿no? Y justo ahorita que habla sobre que ahí están las pruebas, pero simplemente a veces no se valoran o deciden ignorarlas. Por ejemplo, en esos casos era una sistematicidad, ¿no? A ver, están matando a las mujeres que trabajan en fábricas textiles y normalmente, o sea, desaparecen a partir de cuando salen de sus jornadas laborales o cuando van entrando, ¿no? Porque me parece que entraban en la madrugada cuando todavía estaba muy oscuro y salían también ya cuando estaba oscuro. Entonces, a ver, había una línea de investigación bastante clara. Otra cosa es que los encargados de administrar justicia pues decidieron ignorarlo por completo. Y a lo mejor, sí, en los expedientes, en lo individual, pues las mamás o los familiares pues solamente declaraban no, pues es que mi hija salió a trabajar, pero no sé en qué momento desapareció. Bueno, pero si ellos están viendo como ya toda la película completa y están diciendo, ok, estoy identificando una sistematicidad de mujeres que trabajan en tales fábricas, que trabajan en tal zona de la ciudad y están desapareciendo, bueno, ese es un alcance que ellos pudieron haberle dado, ¿no? Más allá de lo que cada carpeta de investigación tuviera en lo particular. Entonces, estoy de acuerdo con usted en que a veces esa búsqueda de la verdad está sesgada, ¿no? O nosotros mismos la sesgamos. Esa sería mi intervención, doctor. Gracias. Sí, esto tiene muchas explicaciones, ¿no? Ligada a esta intervención, a lo que decía Andrés, podemos decir una recurrente falta de vocación de servicio, ¿no? Una comodidad o conformidad de los servidores públicos para decir no me meto en más líos, ¿no? Una falta de voluntad política, ¿no? Incluso a lo mejor podemos decir una violencia sistémica, ¿no? Porque a lo mejor
también hay sectores que no quieren que eso se sepa, pero eso es por el tema de la corrupción, ¿no? Porque hay una red, ¿no? Dice, todo el mundo sabe por dónde pasa el tren que trae a los migrantes, todo el mundo sabe en qué puntos los secuestran para que sean víctimas de trata, todo el mundo sabe a dónde llevan a prostituir a las mujeres que toman ahí, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no? Con esto, y nadie hace nada, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el sistema? O sea, ¿a partir de qué conocemos? Entonces, insisto, si hubiera más esta vocación de servicio, pues empezando por los jueces tienen todas las herramientas hermenéuticas para decir, tengo que garantizar un acceso pleno, que significa eficaz, eficiente y efectivo a la justicia, cómo me pongo las pilas, cómo lo hago, hacia dónde voy, ¿no? ¿Qué hago, no? Pues bueno, te vas a encontrar con un problema, que a lo mejor es un tema de problemáticas de la procuración de justicia, ¿no? O sea, no es exclusivo de la administración de justicia. El que vas a encontrar, no, pues es que tenemos una alta corrupción en los ministerios públicos, en las fiscalías, ¿no? Que ahí les recomiendo mucho el documental Historia de 2 secuestros, ¿no? Que tristemente muestra el fracaso del sistema penal acusatorio. Porque pues el sistema penal acusatorio era una tremenda y gran apuesta, pero pues no se dieron cuenta que lo que había que hacer era cambiar la cultura, porque si no iba a terminarse operando el sistema pues con los viejos vicios, ¿no? Y eso pasó. Es más, se hizo más terrible, porque ahora es más rápido. Ahora, o sea, a las personas les pueden poner en prisión preventiva oficiosa, que es un gran tema, dejarlos ahí por años, y eso puede ser en cuestión de días, porque ahora la justicia es más rápida, ¿no? Entonces, esa celeridad jugó en nuestra contra, ¿no? Entonces, es terrible, es tremendo, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar un tema, pero ya podemos empezar, pues, a atacarlo, podemos empezar a tratarlo, podemos empezar a discutirlo. De otra forma, nada más estamos simulando, como se dijo. Entonces, cadena de custodia, que es un concepto del derecho probatorio que me gusta mucho, significa una cosa muy sencilla, que hay un primer contacto, para cumplir con este principio de inmediatez, hay un primer contacto con la realidad. Hay una primera persona que tiene que preservar la prueba. Pero puesto que no hay una cultura de la verdad, puesto que no hay una capacitación, puesto que no hay una voluntad política para ello, normalmente esas personas que tienen contacto con esos hechos, pues normalmente pues no pueden hacer su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que la parte más alta de la cadena, ¿no? O la parte final de la cadena está estudiando estos cursos de derecho probatorio, cuando en realidad los que tendrían que recibir la capacitación son los de abajo, son los funcionarios municipales, son los policías. Pero justo en esa parte es la parte más débil de la cadena. O sea, son personas que ganan poco, y ahí les recomiendo otro documental, un falso documental que se llama Una película de policías. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que todo el inicio va a estar mal, siempre va a estar mal. Y cuando llegue acá, a lo alto de la cadena, al final de la cadena, ahí se va a depurar. Pero ¿cómo se va a depurar? Pues se va a maquillar. ¿Sí? Más o menos se nota lo que está pasando. Entonces, en ese proceso epistemológico, pues lo que va a suceder es que simplemente, pues, vamos a tener este déficit siempre, porque no estamos atendiendo el inicio de eso, ¿no? La gente está enloquecida tomando sus cursos, pero no se da cuenta que, pues, el insumo con lo que va a trabajar, ese es el problema. El problema no es el estándar al que vas a ajustar la prueba, ¿no? Es más, va a generar más problemas, porque entonces esos servidores públicos que les toca revisar todo eso, van a empezar a exigir más a los de abajo, y entonces eso va a generar que entonces se vuelva más recurrente y sofisticada la manipulación, ¿no? Para cumplir con el trabajo, para cumplir con las exigencias de arriba.
Entonces, una epistemología crítica que permita, pues eso, tratar de generar una ética, yo diría, sí, una ética que genere una vocación de servicio, que permita hacer las cosas de modo más veraz, ¿no? Y de modo más, más apegado a los hechos, a la realidad. Y ese es quizá el camino. Sí, Guadalupe, adelante. Hola, buenos días, compañeros y compañeras, profesor. Me llamó hace ratito la atención el comentario de que hacía el compañero, ¿no? En cuanto a si era casi una parte de nuestro ADN el continuar con estas violaciones, con esta falta de sensibilidad ante los temas, continuar con temas de corrupción. Y, híjole, creo que es un tema muy complicado porque me ha resonado esa frase, porque creo que incluso cuando una persona ha querido comenzar a cambiar con este tipo de actitudes, ser proactivo, estar desde su trinchera avanzando y teniendo sensibilidad respecto a los temas, trabajar con profesionalismo, creo que llega un punto en el que el mismo sistema te para y te para en seco, ¿no? Creo que justamente hemos llegado a un momento en el que sistemáticamente, bueno, más bien, objetivamente es imposible derrotar este sistema que está operando, ¿no? Creo que la minoría son las y los servidores públicos que ejercen su profesión y su cargo con esa ética, con esa verdadera ética y con esa verdadera preocupación de los asuntos que están tratando. Verlo no como cifras, como usted lo comenta, profesor, sino como personas, como lo que son, ¿no? Creo que igual en los asuntos que nos llegan a nosotros electorales, hay que ser conscientes de que se le está vulnerando un derecho humano a una persona y a veces lo vemos o se llegan a ver como asuntos de mero trámite, cuando en realidad pues no lo son personas que están sufriendo una afectación. Entonces creo que en tanto no cambiemos esa perspectiva, bueno, con esto no quiero decir que sea inútil generar esos cambios, sino que en tanto sigamos con esa perspectiva y alimentando esa sensibilidad, pues podemos generar cambios más grandes, ¿no? Creo que no es algo genético. Yo sé que era una pregunta un poquito retórica, ¿no? No era literal, pero creo que podemos hacerlo. Difícil, claro que va a ser. Incluso estos documentales que usted comenta, doctor, son desesperanzadores. O sea, yo me acuerdo que cuando yo vi el de Duda Razonable, el de Historia de 2 secuestros, híjole, me hizo caer en lágrimas porque dije, ¿en qué sistema estamos trabajando nosotros, abogadas y abogados? O sea, qué impotencia, ¿no? También con los temas de las 3 muertes de Maricela Escobedo, híjole, o sea, llegan y tocan fibras sensibles que más allá de esperanzarte, te hacen caer en cuenta de que es un sistema jurídico pobre, es un sistema jurídico corrupto, sucio. Y creo que con este tipo de actividades podemos cambiar justamente ese chip y más allá de desanimarnos, decir, bueno, esto es lo que tenemos, pero también esto es lo que podemos hacer. Esa sería mi intervención. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Guadalupe. Fíjate que, o sea, yo creo que ahorita todos estamos compartiendo contigo la misma idea, ¿no? Pues justo eso, porque como que la fuimos construyendo y la provocación de Andrés, pues sí cae así. O sea, parece que nuestra cultura, ¿no? Está destinada a ello y eso, pues, como dices tú, desde una visión realista, desde una epistemología que nos coloca en el mundo, ¿no? No el diseño, no en las leyes, ¿no? Y que eso, pues, como dices tú, puede ser desesperanzador, ¿no? Pesimista, porque, como dices, alguien que quiere cambiarlo, pues, el sistema luego lo bota, ¿no? Reacciona, ¿no? Y bueno, terminas diciendo, bueno, pero a lo mejor desde aquí,
algo podríamos hacer, ¿no? Y yo creo que esa es la solución. O sea, la solución es, pues, a través de la educación, a través de volverlo esto de boca en boca, como se dice, ¿no? De llevar la idea de que podemos cambiarlo, ¿no? Un poco Andrés también lo sugería. Bueno, pues, ¿yo qué hago, no? Yo le pago al policía, yo me paso el alto, ¿no? Entonces, o sea, por ahí pues, se podría hacer y empezar pues a formar a las generaciones más jóvenes en esa idea, ¿no? En esa idea de que, bueno, pues te va a beneficiar en ese momento, pero después a la larga te va a perjudicar porque vas a ser parte de todo ese sistema. Entonces, que tenemos que cambiarlo uno a uno, ¿no? Y solo esa es la forma, solo esa es la manera. Y sí, efectivamente, y aquí, por ejemplo, bueno, ese es porque es mi estilo, es mi metodología, pero ya una epistemología distinta suma. O sea, si los estudiantes de Derecho están viendo solo, pues eso, ¿no? El principio de convencionalidad, tal, y están como en esa, yo le digo, borrachera de derecho humanista, pues sí, no van a ver estos problemas, pero déjales ver estos documentales, ¿no? A lo mejor llegan a otras reflexiones, a lo mejor los motivas a que hagan otra cosa, ¿no? Que lean novelas, ¿no? Hay novelas contemporáneas muy, muy interesantes que tratan desde la ficción sobre problemáticas que tienen que ver con esto que hemos mencionado, ¿no? Trata de personas, bueno, pues la propia novela de Volpi, ¿no? En la cual se basó el asunto para hacer el documental de Florence Cassés, ¿no? Entonces, que él dice, tiene el título de novela, pero en realidad es la realidad. Eso es, Volpi dice, yo escribí sobre la realidad, pero termina pareciendo ficción. Ahí hay un tema interesante, ¿no? Yo escribí sobre eso, si les interesa, en el blog que tenemos con unos colegas, se llama Literatura y Justicia. Ahí tengo, a ver, más se los busco y se los comparto, porque creo que puede ser interesante. Literatura y Justicia. Y aquí está. Volpi, sí lo encontré. Fíjense, México como un gran relato de ficción criminal, ¿no? Y ahí se combina un poco de literatura, documental y bueno, análisis de la realidad. Adelante, Andrés. Gracias. Yo coincido ahí con las compañeras y digo, sí, depende de cada quien y no es llegar a desesperarse. Les voy a practicar rápido un caso. Por ejemplo, en el 2016 tuve la fortuna de apoyar a una candidata a gobierno de Tlaxcala, se llama Lorena Cuellar. Y en ese entonces yo me acuerdo que presentamos un recurso sobre violencia política en razón de género, porque ella fue muy violentada. Y sin embargo, en ese entonces, en el 2016, pues no había los criterios que ahorita, y es decir, nos lo desecharon totalmente, no había argumentación. Y la verdad, pues uno sí se siente frustrado, porque estás viendo cómo están golpeteando a una mujer, estás viendo todas las arbitrariedades, y nadie hace nada. Bueno, le seguimos, etcétera. Gracias a ese juicio y a otros 4, después, en el 2018, esto se vuelve ya una jurisprudencia. Y dices, qué padre, qué bueno. Lástima que no se hizo justicia en ese momento. Pero hoy en día, o sea, eso ya dio frutos. Es decir, ya tuvimos ahí un cambio. Qué bueno, se celebra, porque realmente hay muchas mujeres que están en la política violentadas y estaban en un estado de indefensión. Entonces, sí, también depende mucho de uno, pero también de ser perseverante, estar ahí, jode, no desesperarse y sobre todo poner buenos ejemplos. Gracias. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, es mucha paciencia porque el camino es más largo, ¿no? O sea, el cambio de prácticas, el cambio de conductas, el cambio de mentalidad es una apuesta que tenemos que empezar ahorita y veremos en 10 años. Ya, de hecho, ya hasta nos tardamos, ¿no? Sí, Ivonne, adelante.
rápidamente y solo para completar lo que estaba comentando nuestro compañero Andrés, creo que también depende mucho de la sensibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en la cancha en la que yo me encuentro, soy un área jurisdiccional. Bueno, pues entonces quizás si me están presentando una problemática que no alcanzo a dilucidar, que como comentaba Andrés, no hay precedentes todavía, no hay líneas judiciales al respecto. Si estoy viendo que claramente se está cometiendo BPG, bueno, pues, ¿qué herramientas tengo, no? O sea, ¿cómo las puedo usar? ¿Cómo puedo ir más allá? ¿Cómo puedo innovar? Y no precisamente porque, como comentamos, no porque haya precedentes, no porque haya una tesis que nos marque líneas, sino nosotros mismos desde nuestra cancha. Y también, por ejemplo, hasta en la cancha de los accionantes, ¿no? ¿Qué cosas puedo reclamar legítimamente? No desde el capricho, no desde este truco político, no, auténticamente, ¿qué cosas puedo ir a presentar allá y de qué forma podemos seguir abonando o sea, nuestro sistema en lo general? Solo sería eso. Gracias. Sí, fíjate, Ivonne, que estoy dando un curso que salió un bomberazo, o sea, otro profesor no pudo y me ofrecieron dar el curso de iniciación a jueces civiles locales en el Estado de México, ¿no? Me había dado, o sea, había yo tenido la oportunidad de darle algún curso igual de iniciación a jueces federales, no me había tocado a jueces locales, ¿no? Y pues obviamente lo sentí como un gran compromiso, ¿no? Y les dije eso que estás diciendo tú, Ivonne, o sea, les dije, miren, para decir que no, hay cientos de pretextos, ¿no? Para negar justicia, cientos de pretextos, ¿no? Para el otro eso es lo difícil. Dices tú, o sea, encontrar razones, argumentos, que sirvan para permitir la materialización de derechos, para que las personas estén mejor, eso cuesta más trabajo. Pero lo tienen que hacer, porque si no lo hacen ustedes, no lo va a hacer nadie más. Entonces inténtenlo, prueben, ¿no? O sea, métanse en la cabeza que ustedes, o sea, son factor de cambio, ¿no? Y sí, van a lidiar y van a luchar contra muchos factores que les van a decir, no lo hagas, no, vete por el camino sencillo. Pero ya están aquí, ¿no? Si podemos cambiar algo, pues vamos a ser nosotros, si no, nadie más. Porque las otras personas están pensando solo en sobrevivir. Entonces, sí, efectivamente, ese es el camino. Guadalupe, adelante. Nada más un comentario rápido para complementar un poco lo que dijo mi compañera Ivonne. Además de ser compañeras aquí en Diplomados, somos compañeras de trabajo. Estamos en el mismo equipo y que puede ya confirmar que el lema en la ponencia siempre ha sido mejor que nos revoquen por estirar de más la liga a que nos revoquen por quedarnos cortos en temas de derechos humanos y de BPG. O sea, siempre hemos preferido innovar y garantizar más, obviamente bajo una línea de objetividad, ¿no? Y de criterios, pero esa ha sido como la principal premisa a la hora de resolver en asuntos, ya sea con perspectiva de género o igual de derechos humanos en general, que no nos queremos quedar cortos. O sea, si desde la instancia local podemos hacerlo y podemos estirar la liga y podemos garantizar una verdadera protección a los promoventes, a las personas que promueven los juicios, ¿por qué no hacerlo desde aquí y no esperar a que una sala regional o una sala superior, en su caso, pues venga y nos empareje la cancha, ¿no? O sea, sí podemos hacerlo y estamos observando la situación de desventaja desde aquí. Sí, fíjate que lo noté y porque alguien las llamó y ambas voltearon. No sé, o hubo un ruido que las hizo voltear al mismo tiempo y dije, han de estar en la misma oficina, pero dije, o fue una tremenda coincidencia. No, pues qué bueno, o sea, qué bueno que pueda haber complicidad en ese nivel, ¿no? O sea, que se pueda. Y es eso, o sea, al final, no, pues no es que nosotros queremos, pero nuestros jefes no, pues hay que convencerlos, ¿no? Igual, no sé, o al contrario, no, pues es que yo quiero, pero los subordinados, no, pues hay que convencerlos, o sea, siempre hay estrategias, ¿no? Entonces, entre más seamos, es más fácil. Entonces, yo diría, esta epistemología, a ver si les gusta, me entusiasmó. Esta epistemología, además de crítica, esta epistemología tiene que ser, bueno, y alguien puede ser activista y tal, tiene que ser colaborativa, ¿no? Epistemología colaborativa. O sea, no lo vamos a lograr solos, ¿no? Hay que articularnos, hay que sumar, ¿no? Por ahí Valeria Hernández Reyes dice que es ingeniera, que se puede hacer a través del crowdsourcing, ¿no? O sea, que ya hay plataformas digitales que apoyan o ayudan a eso, ¿no?
Entonces, pues juntémonos muchas y hagamos las denuncias y apoyemos y firmemos y veamos, o sea, todo lo que sume sirve, ¿no? Pues muy bien. Pues les agradezco muchísimo sus comentarios. Me voy contento de haber estado esta mañana con ustedes. Ahí quedan las ligas para pues, ver el documental de Rosendo Radilla, para leer el tema de Volpi. Y yo sigo atento a sus comentarios en redes sociales, en el correo de la Escuela Judicial Electoral, y seguro nos veremos otra vez en alguno de estos espacios. Gracias y que tengan una feliz jornada. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias, luego. doctor.